Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer la determinación de la densidad de un líquido, la hipoxia intermitente y el rendimiento ciclista en triatletas. Nuestro grupo está conformado por Camil Morici, Cristian Jiménez, Nur Sharaf, Nicole Chavarría, Aurora Vázquez, Andrés Díaz y Gabriel Rojas. Como objetivos tenemos explicar el principio de Arquímedes, el fenómeno de flotación de un objeto en relación a su densidad y la densidad de un líquido que lo contenga. También determinar la densidad de un líquido haciendo uso del principio de Arquímedes. Para la realización efectiva de este experimento es necesario tener en cuenta algunos conceptos importantes que nos ayudarán más adelante a comprender de mejor forma lo que sería la parte práctica que vamos a realizar. Entre estos conceptos se encuentran los conceptos de masa y volumen. La masa se podría definir como una magnitud física que indica la cantidad de materia que contiene un cuerpo, mientras que el volumen se puede definir como una magnitud que expresa las tres dimensiones de un cuerpo. Estas dos, al depender del tamaño o de la masa del cuerpo, se pueden clasificar como propiedades extensivas, aunque en algunos casos en específico, ciertos objetos que poseen una masa muy similar entre ellos tienen volúmenes que varían también entre ellos, como por ejemplo podría ser la masa del agua en sus diferentes estados, las cuales serían líquido, hielo y vapor. También una misma masa puede despedir su volumen bajo distintas formas, como por ejemplo las figuras geométricas. Para hacer un nexo entre la masa de algún objeto, la densidad del fluido en la cual se está sumergiendo este objeto y el volumen del líquido que se desplaza al ser sumergido, se utiliza lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Este principio enuncia que si un sólido es parcial o totalmente sumergido en un fluido, sufre una fuerza ascendente igual al peso del fluido desplazante. Esta fuerza que se menciona anteriormente se le conoce como la fuerza de flotación o bien conocido normalmente como fuerza de empuje. Esto también se podría describir como la fuerza que llega a impedir que un objeto se hunda en el líquido con el cual se está poniendo en contacto. Al sumergir un objeto dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. El empuje de este puede variar, ya que en algunos casos puede llegar a ser tanto mayor como menor o inclusive en algunos de igual forma. Esto depende y es definido por la fuerza boyante. Una de las aplicaciones del fenómeno de flotación es la hidroterapia, un estilo de terapia en la cual los pacientes realizan ciertos ejercicios bajo la influencia del agua con el fin de aliviar patologías como los dolores articulares. Esta forma de tratamiento, que depende de las propiedades mecánicas y térmicas del agua, facilita la relajación muscular, mejora la elasticidad de la piel y la propiocepción de ciertas zonas del cuerpo. Como consecuencia de la presión hidrostática que ejerce el agua sobre la piel, la resistencia hidrodinámica y la viscosidad de esta. Esta terapia trae una gran variedad de beneficios en la salud, dentro de los cuales se puede destacar los siguientes ejemplos. En los padecimientos neurológicos que afectan la función de los músculos como el Parkinson, la esclerosis múltiple y las lesiones medulares, realizar ejercicios en una piscina es de gran ayuda para recuperar cierta movilidad perdida. Todo debido a que el peso corporal es disminuido dentro del agua, ayudando así al paciente a mejorar su equilibrio y el control que ejerce sobre sus músculos y articulaciones. Además, los músculos se ven fortalecidos y tonificados por la resistencia al trabajo que ocurre al estar dentro del agua. Además, en personas con patologías osteoarticulares como fibromialgia y artrosis o personas que padecen de síndromes traumatológicos, estos ejercicios bajo la influencia del agua ayudan a disminuir sus dolores articulares, especialmente si al realizarlos se aumenta la presión del agua para provocar un efecto masaje, ya que este aumentaría la estimulación sensitiva y mejoraría los receptores de movimiento. También es utilizada en pacientes con afectaciones respiratorias para fortalecer músculos inspiratorios, en personas con enfermedades cardiovasculares para mejorar la fluidez de circulación sanguínea y la regulación de la homeostasis, y en pacientes con padecimientos psicológicos con el fin de mejorar la calidad de vida de estos y tener una influencia positiva en su salud mental. Por último, la hidroterapia es recomendada para personas mayores y mujeres embarazadas.
con el objetivo de ayudar a contrarrestar de manera positiva todos los cambios físicos y metabólicos que el organismo sufre durante estas etapas. Además, en el caso de las mujeres embarazadas, estas terapias preparan al cuerpo para el momento del parto, lo cual es un beneficio muy grande para ellas. Para el procedimiento de la práctica experimental se debe llenar una probeta con agua, se va a necesitar un cilindro metálico y un sensor de fuerzas. Al cilindro metálico se le deben de sacar sus medidas de longitud y diámetro y se debe de pesar para luego calcular sus valores de densidad y volumen. Al sensor de fuerza se debe colocar en un soporte universal. Cuando ya esté colocado en el soporte universal se va a ajustar la sensibilidad del sensor a 50 newtons y va a esperar a que se calibre para poder realizar la medición. Cuando ya el sensor está calibrado, va a colocar el cilindro en el sensor y va a empezar a tomar los datos hasta el primer minuto. Con estos datos va a poder sacar un promedio del peso real del cilindro. Cuando ya haya pasado el primer minuto y tenga los datos para calcular el promedio del peso real, va a sumergir el cilindro en la probeta con el agua para así calcular un promedio del peso aparente igualmente en el primer minuto. Cuando ya termina, va a calcular la densidad y el volumen del cilindro con los datos obtenidos anteriormente y luego va a calcular la fuerza de flotación del cilindro, como lo podemos ver en la primera y segunda tabla. A continuación, hablaremos de los datos obtenidos mediante las mediciones de los aparatos electrónicos que se emplearon para esta práctica. La tabla número 1 muestra las cifras relacionadas con el cálculo de la densidad del objeto metálico, que en este caso era un cilindro. Se obtuvo que este posee una masa de 118,30 gramos, una longitud de 5,5 centímetros y un diámetro de 1,75 centímetros. Estas mediciones fueron pasadas a kilogramos, metros y metros respectivamente para cumplir con las reglas del SI. A partir de ellos, se calculó el volumen, el cual tuvo un resultado de 3,1 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, y la densidad del objeto metálico como tal, que fue un total de 9.030,53 kilogramos sobre metros cúbicos. La tabla número 2 trata del peso en aire y en agua del objeto metálico que fue usado anteriormente. Se estimó que este posee un peso real de 1,165 newtons y un peso aparente de 1,025 newtons. La diferencia entre estos dos pesos es de 0,14 newtons, lo cual también equivale a la fuerza de empuje o de flotación. La densidad del fluido en el que se sumergió el objeto metálico, que en este caso fue agua, obtenida a partir de los datos que teníamos, fue de 1090 kilogramos sobre metros cúbicos. Y el porcentaje de error fue de un 9,05% aproximadamente. ¿Por qué tenemos este porcentaje de error? Ya que normalmente la densidad teórica del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la obtenida o la experimental fue de 1090 kilogramos sobre metros cúbicos. A continuación, mi compañero les explicará cuáles fueron las fórmulas y los principios que se utilizaron para obtener estos resultados. Análisis de resultados. Primeramente quiero mencionar cómo en el cuadro 1 se logró establecer la densidad de un objeto metálico. Esto, ya que a partir de los datos brindados sobre la longitud y el diámetro, se puede determinar el volumen de dicho objeto, mediante la fórmula que plantea que el volumen será igual a pi por r al cuadrado por altura. Esto claro para el caso de un cilindro. Ahora bien, si se cuenta con la masa del material, tal como es el caso, se puede calcular la densidad, ya que ésta corresponde a la masa de un objeto por unidad de volumen. Por otro lado, como podemos observar en este gráfico, gracias a la utilización del sensor se determinó tanto el peso del objeto en el aire, así como también el aparente, de cuando éste ya se encontraba sumergido en el cilindro. Es fundamental comprender el por qué se genera esta disminución del peso, y se da la presencia de una fuerza cuya dirección es hacia arriba, debido a la inmersión total del objeto. A esta se le conoce como fuerza de flotabilidad. Asimismo, se calculó esa fuerza previamente mencionada, la fuerza de flotabilidad, dando como resultado 0,14 Newton.
porque como se sabe, el peso aparente será equivalente a la resta entre el peso del objeto y el aire y la fuerza de flotabilidad. Posterior a esto, se tuvo la capacidad de obtener la densidad del líquido manipulado, aplicando el principio de Arquímedes y despejando la única variable, la densidad. Finalmente, con base al experimento realizado, se llevó a cabo una comparación entre la densidad teórica y la experimental del fluido. Se estimó un porcentaje de error, el cual resultó de ser aproximadamente 9,05. Este cambio entre las cantidades se puede ver a diversos factores, entre estos la pureza del líquido manipulado, la incertidumbre de los aparatos que utilizaron para llevar a cabo las mediciones, cantidades decimales a la hora de hacer los cálculos y, por supuesto, y no menos importante, el posible error humano. En conclusión a la investigación, podemos ver la importancia de estas prácticas en diferentes puntos de la salud. Podemos empezar con el deporte, ¿verdad? Que era lo que hablaba el artículo sobre los triatletas. Podemos ver que el experimento tuvo resultados muy positivos, ya que mejoraba tal vez no tanto en la mejora del rendimiento para el atleta, pero sí las mejoraba un poco, y esto podría ayudar para futuras competencias. O también podemos ver que esto ayuda a prevenir muchas enfermedades en el futuro, no solo relacionadas con los problemas cardíacos, sino también relacionadas con los problemas de respiración. Después también yo quiero recalcar lo importante de esta investigación porque se podría ver cómo se podría mejorar en muchos puntos en el área de salud, ya que no se aplica en alguna enfermedad o algo así, pero se podría llegar a adaptar ese experimento para poder mejorar la vida de algún enfermo o que tenga algún problema de respiración o un problema cardíaco. Tal vez estos experimentos no se han aplicado en la medicina, pero en algunas ramas de la salud sí, como en la fisioterapia. En la fisioterapia ya se han ido aplicando este tipo de experimentos, ya que ayuda a mejorar la respiración en muchas personas, o también a mejorar los problemas cardíacos.